Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo argumento. Antes que nada, me quiero presentar. Soy María Belén Escurto, licenciada en Recursos Humanos, con una formación en Psicología Laboral, pero sobre todo, sos como vos, como yo, estamos acá en este mundo para aprender, para disfrutar de lo que aprendemos, para emprender siempre con un espíritu de humildad y poder aprender del otro y bueno, en esta era de la información hay un montón de información que se vuelve a repetir, pero muchas veces tenemos que volver a alinearlos al modo y a dónde lo queremos aplicar. Así que para eso siempre va a ser importante las relaciones interpersonales, va a ser importante mantener esta actitud colaborativa con el otro y bueno, de eso se trata este espacio, ¿no? De orientarnos, dejarnos orientar por lo que nosotros creemos, ¿no? Así que bueno, doy gracias a Dios por eso. Vamos a empezar. El tema que les propongo hoy, si sos profesional de recursos humanos, sos líder, si sos a lo mejor eh, parte de alguna empresa o conductor de alguna empresa familiar, suele suceder este problema. Cuando la teoría, el método y el modelo no son coherentes en la práctica de recursos humanos, y en cualquier práctica, cuando actuamos sin coherencias, que nos pasa a todos, ¿qué sucede? Acá lo puse en 4 elementos. Hay una confusión en la intervención de lo que quiero transmitir, hay problemas en la toma de decisiones, quiero una cosa, hago otra, ¿no? Intervenciones superficiales, lo hago por acá arriba, así, un pantallazo, con eso basta, pero no llego a profundizar. Y hay una pérdida de identidad profesional en recursos humanos, ¿no? Puse acá, pero en realidad cuando nos desalineamos siempre terminamos perdiendo algo de nuestra identidad laboral, ¿no? Hay que volver al eje. Y acá hago un paréntesis, quiero aprovechar para invitarte a los equipos Presencia, equipospresencia.com. Son equipos gratuitos, online, para crecer interiormente, mantenernos que mejor, ¿no? Hablando de este tema, alineados nosotros mismos con lo que creemos, con nuestras creencias, con los valores. Estos equipos eh, son de desarrollo espiritual con una creencia en Dios y, y va más allá de cualquier límite porque son bellísimos, se pueden participar de diferentes partes del mundo en cualquier horario, así que si te interesa yo te invito para que vos puedas experimentarlo y después cuentes en los comentarios si te fueron de crecimiento o no, si no te gustan los dejas, pero estoy seguro que no, que si crees en Dios y te gustaría ponerlo en práctica con valores sin tabú, sin prejuicios, también en el trabajo lo podrías hacer. Así que bueno, vamos a continuar con el tema por el cual hoy estamos aquí. Entonces, habíamos dicho que consecuencias son un montón cuando no estamos alineados. Personalmente, imagínense en el trabajo cuando queremos realizar alguna tarea. Entonces, por ejemplo, confusión, ¿no? Una empresa afirma valorar el bienestar laboral, pero evalúa únicamente la productividad y el control, ¿no? Ahí hay una confusión. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, de las decisiones, malas decisiones, aplicar técnicas motivacionales modernas, eh, pero la estructura organizacional es extremadamente verticalista. Y nosotros queremos poner unas técnicas súper motivacionales hoy en día, ¿no? Y vemos que la cultura todavía sigue siendo extremadamente verticalista. Por ejemplo, otro ejemplo de intervención, talleres de motivación sin revisar condiciones reales de trabajo. O sea, actividades de team building o de crecimiento del equipo, pero
en un contexto de violación organizacional, ¿sí? De violar los derechos de las personas, de haber una violencia también con respecto al prójimo. Eh, este tema suele estar por ahí medio escondido, pero suele pasar por lo general. Siempre, ¿no? Si no mantenemos ese clima de respeto, puede haber esas intervenciones superficiales totalmente. Y por último, actuar sin claridad epistemológica, que es lo que vamos a hablar hoy acá. Mezclar enfoques incompatibles. Aplico técnicas sin objetivos definidos. Eso me va a hacer tomar malas decisiones. Necesitamos volver al eje. Bueno, acá les quiero compartir algo que a mí me ayudó mucho, es hacer esta diferencia. La información toda la tenemos en internet, pero a veces es difícil meterla en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer mentalmente esto, tiene que estar siempre alineado. La teoría, el modelo y el método, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría? La teoría nos va a explicar el por qué se produce tal comportamiento, nos va a explicar el fenómeno de ese comportamiento, ¿no? Cómo llegamos a ese comportamiento. El modelo, en cambio, que viene de la teoría, nos va a decir, es como aplicar, cómo voy a aplicar esa teoría, ¿no? ¿Dónde le voy a aplicar esa teoría? Eh, ¿Cómo voy a intervenir con esa teoría? Va a ser el modelo. ¿Sí? Por lo general es práctico, se utiliza en las organizaciones y bueno, tratan temas puntuales. En cambio, el método, todos lo sabemos, va a ser ese instrumento con el cual voy a llegar a lo que yo quiero lograr. Hay un montón de instrumentos que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, para que no sea más fácil, puse acá, dentro de las teorías, esto mentalmente, cuando nosotros diagramamos una actividad o queremos lograr algo con el staff, es importante tenerlo estos círculos y no hacer actividades que vayan tirándose al azar, pero sin tener una base de lo que queremos, el enfoque que queremos tener, ¿no? Epistemológico. Entonces, la teoría, por ejemplo, tenemos teorías motivacionales, acá puse 3, pero hay muchísimas teorías. La del leadership, puse 2, que vamos a ver a continuación, teoría cognitiva social, teoría del bienestar y estrés, teorías recientes, modelos, tipos de modelos, por ejemplo, selección de personal, evaluación de la performance, el bienestar laboral, la formación y el desarrollo, lo vamos a tomar como modelo. Y el método, bueno, ahí tenemos método experimental, observación, estudio, cuestionario, el focus group, ¿no? Que son esos grupos focalizados con un mediador donde se trabaja un tema en particular y lo que se pretende es conocer la expectativa del otro, conversar acerca de un tema en particular, generar ideas y también reflexiones, ¿sí? No hay respuesta correcta y se realiza mucho actualmente en el exterior el focus group. Y después tenemos las entrevistas, ¿no? Entonces, lo importante, nosotros ahora estamos viendo cómo lo vamos a poner en la práctica. Elijo una teoría, esa teoría, veo el modelo y los métodos. ¿Cómo? Bueno, primero vamos con las teorías. Las teorías les dije que hay muchísimas, pero las más clásicas son la teoría del conductismo, la teoría del aprendizaje social, la motivación de Maslow, se recuerdan las 5 necesidades que tienen que ser satisfechas, la teoría de la sociocultural, dinámica de grupo y bueno, y todas las teorías que siguen a continuación de humanismo, que es la que actualmente se utiliza mucho, la motivación laboral y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros terminamos nuestra carrera universitaria, por lo general, después cuando vamos a la práctica, se nos suele confundir que uso solo una teoría para un tema. Por ejemplo, uso solo la teoría de la motivación para el bienestar laboral.
uso solo la teoría y después uso la teoría del conductismo para los incentivos y el desempeño, ¿no? A través de refuerzos. Uso solo la teoría de liderazgo para el tema de trabajo en grupo, ¿no? Identifico qué tipo de líder es, autoritario, democrático, lo que sea, y lo utilizo solo en tareas con grupo. Bueno, ahí se produce muchas veces el error a la práctica. ¿Por qué? Nosotros tenemos que buscar una teoría, por ejemplo, voy a elegir la teoría de Skinner y busco qué dice esa teoría. Entonces, por ejemplo, la teoría de Skinner dice, esto buscado, ¿no? Toda la información está ahí a la mano de nosotros. Entonces te buscas y dice, conocida como el condicionamiento operante, dice que nuestras acciones pueden subir o bajar de acuerdo, ¿no? Al refuerzo que nosotros pongamos a ese comportamiento. Me voy a la idea principal de esa teoría. ¿Qué dice esta teoría? La idea dice que hay una conducta que si le agrego un refuerzo, va a haber mayor posibilidad que se repita. Entonces, vamos al caso práctico. Por ejemplo, si nosotros queremos lograr que mantengan la puntualidad, la conducta de la puntualidad, ¿qué vuelve a ser el refuerzo que vamos a agregar? Bueno, agregamos, por ejemplo, un bonus, un premio, un reconocimiento, y eso va a hacer que la conducta continúe. ¿Se entiende? Entonces, yo como profesional, ¿qué vamos a pensar? O responsable, ¿no? de un área, ¿qué voy a pensar? Uso esta teoría. ¿Cuál es la idea principal de la teoría? Ok, me habla de una conducta y un refuerzo, ¿sí? Ese refuerzo puede ser positivo o negativo si queremos que la conducta no surja más. ¿Dónde la aplico? ¿La aplico solo en la productividad? No, la aplico en toda la conducta. La aplico en el modelo o área, ¿no? De selección, la aplico en la capacitación, la aplico a la teoría en la evaluación, aplico esa teoría en la motivación, ¿entiende? Y así sucesivamente en todos los modelos que tenga la organización del ámbito de recursos humanos. Entonces, me voy al cuadro y veo selección. Ok, ¿cumple con observación de conductas? Sí. ¿Refuerzo del aprendizaje, la selección? Sí. Voy a ver los refuerzos. Voy a, por ejemplo, ¿qué me va a interesar a mí de ese entrevistado? Si algún refuerzo mantuvo o no una conducta determinada en su pasado laboral. Entonces, voy y le digo, mira, ¿me contarías, por favor, una situación donde resolviste un problema? ¿Y cómo reaccionaste ante esa presión? ¿Y cuál era la presión? ¿Cuál era, no? Ese refuerzo. Nosotros nos vamos a ir haciendo ya las preguntas, pero desde esa óptica de refuerzo, qué refuerzo, si hubo un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, si la conducta se modificó, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en la evaluación vamos a poder medir el desempeño, vamos a poder analizar desde ese punto de vista. Vamos a poder analizar la evaluación también a través de los incentivos y recompensas. O sea que el cuadro se tiene que leer de múltiples formas. La selección tiene que ver, hubo incentivos y recompensas a nivel que la persona en el pasado pueden haber modificado en un comportamiento, lo pienso. Y hago una pregunta al entrevistado. En la evaluación, eh, ¿estoy observando ciertas conductas? ¿Estoy reforzando un aprendizaje a través de un refuerzo, ¿no? De un comportamiento, ¿no? Comportamiento operante o no. Bueno, y así voy aplicando entonces la teoría a todas las áreas y modelos de recursos humanos con las que contamos. Otra teoría importante y muy interesante es la teoría de Bandura. La teoría de Bandura habla justamente que explica cómo aprenden las personas, ¿no? Observando modelos, interactuando con otras, es la teoría social, que se llama,
desarrollando creencias que son capaces, ¿no? Que la persona se empieza a sentir autoeficaz. Entonces, yo como líder o como que quiero explayarme sobre esta conducta, sobre esta teoría y que me explique esta conducta, me voy a ir a diferentes áreas y voy a decir, la idea central de esta teoría es que la observación y más imitación, más autoeficacia, la persona se tiene que sentir, ¿no? Que es eficaz, que puede llegar por sí misma a ciertos logros, me va a generar un aprendizaje y conducta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una empresa incorpora acá un nuevo empleado. Entonces, si voy al aprendizaje, puedo implementar un aprendizaje observacional. ¿no? Porque esta teoría habla de la observación. Entonces, los trabajadores nuevos observan a compañeros experimentados, miran cómo resolver tareas y aprenden conductas laborales. Si quiero usar esta teoría, habla mucho del modeling, ¿no? Que es observar un comportamiento y después lo hago mío en una cierta situación. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el supervisor? Muestra al nuevo empleado cómo atender a los clientes, cómo resolver el problema y después el nuevo empleado va a observar de tanto modelamiento, de tanto observarlo, va a hacer suyo ese comportamiento y después lo va a explayar en esa tarea, ¿no? Entonces, voy a usar esa teoría en diferentes áreas. En la selección va a haber evaluación de confianza, adaptación, respetar los tiempos y también evaluar cómo fue su pasado laboral, ¿no? A través de esto, si tuvo personas que lo fueron modelando, personas que estuvo en un contexto social, cómo se relaciona. En la capacitación voy a ver, capaz que voy a idear algunos trabajos grupales donde se puedan observar o algunas rotaciones de puestos donde pueda él observar también diferentes tareas. En la evaluación vamos a ver la capacidad para sostener objetivos e iniciativas. Esto habla de la autoeficacia, evaluarlo y acompañarlo para que la persona crezca y se sienta eficaz para resolverlo. Y motivación, desarrollo de autoeficacia. Como veníamos diciendo, acá nos vamos a centrar en eso y no solamente en frases motivadoras, sino acompañar a la persona que vaya creciendo dentro del trabajo. Entonces, teniendo esto, cuando nosotros tengamos una tarea, podemos hacernos estos estos cuadritos. La teoría que aplico. La idea principal de cada teoría. Pongo todas las áreas y en todas las áreas tengo que cumplir con esa idea principal. ¿Mm? Esto lo que nos va a ayudar a modo mental también es a no ser incompatibles con lo que hacemos, ¿no? A mantener una línea. Eso es importante, alinearnos con lo que queremos hacer, con lo que nos pide a lo mejor la empresa o en el trabajo, compartir este conocimiento con lo mejor con los que no están en el sector para que sepan que nuestras decisiones mantienen una línea. ¿No? No te preocupes si te equivocas, si se te confunde, a todos nos pasa, todos podemos mezclar teorías y lo importante es volver, ¿no? Vuelvo al eje, vuelvo a la teoría que estaba buscando, no tengo miedo, pregunto y así voy implementando en todo lo que voy haciendo, ¿no? Consultando. Entonces, acá la coherencia, importantísimo, entre teoría, método y modelo, va a mejorar las intervenciones, fortalecer el rol profesional, va a favorecer el bienestar laboral y evitar prácticas contradictorias. Empezamos por nosotros mismos. Te hago otro paréntesis, no dejes de conectarte a los equipos presencia, te van a cambiar la vida. A mí, sinceramente, me cambiaron mi forma de ver el mundo laboral y doy gracias a Dios por eso, porque
no es aburrido ver desde un eje, ¿no? Desde un centro. Cuando nosotros estamos alineados, así sea con esto de las teorías, y alineados interiormente, todo cobra sentido, todo cobra otro gusto. Y qué mejor de eso que sea Dios el que nos alinee, ¿no? Así que bueno, ¿qué importancia la coherencia? ¿Qué piensan? Por ejemplo, ¿cuál sería, Belén, entonces teorías que no tenemos que mezclar? Por ejemplo, si ustedes se fijan, en internet hay muchísimas, y me gustó esta que dice el conductismo versus humanismo, teoría totalmente incompatible. El conductismo, por ejemplo, estamos hablando de Skinner, del refuerzo positivo-negativo, recuerda, ¿qué me va a tratar? Me va a tratar de controlar las conductas con los refuerzos, con premios, con castigo, con una observación muy objetiva. Y el humanismo, que son, dentro de las teorías humanistas, tenemos a Rogers, que trata mucho sobre la persona, o Maslow, que habla de las necesidades. Y ahí esas teorías me van a plantear otra cosa, me van a plantear autonomía, subjetividad, la idea principal va a ser el crecimiento personal, la autorrealización. Pero si junto ese conductismo con el humanismo, son totalmente incompatibles. Entonces, ¿cuál es un ejemplo y que suele suceder? Es una empresa dice trabajar desde el desarrollo humano y el bienestar, pero, esto está en humanismo, aplico la vigilancia excesiva, castigos constantes, control rígido, premios únicamente para los que tienen productividad. O otro problema sería usar en esa situación con una empresa así un discurso humanista. Entonces yo pongo, promovemos la libertad y el desarrollo, crece en esta empresa, pero después aplico un método conductistas para controlar las conductas. Por ejemplo, consecuencias, vuelvo a los premios, los bonos, saco bono, meto bono, ¿sí? Es incoherente. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa incoherencia? Va a ser una ansiedad laboral, una desmotivación, pérdida de confianza, contradicciones institucionales, y así nos vamos a ir moviendo. Por eso, importantísimo nosotros que trabajamos con personas es volver al eje, volver a mantenernos y decir, a ver, uso esta teoría. ¿Cuál es la idea principal de la teoría? Ok, ¿en qué modelo lo voy a usar? ¿El modelo de selección? ¿En el modelo de liderazgo? ¿En el modelo de capacitación? ¿En el modelo de evaluación? Ok, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Esos instrumentos que voy a utilizar cumplen con esta idea principal de la teoría, llegan, la teoría me dice qué del comportamiento, el modelo me va a decir cómo voy a intervenir en esa teoría, eh, en qué área, y el instrumento, el método me va a decir con qué instrumento voy a llegar a ese resultado. Entonces, importante es alinearnos, trabajar en armonía, eso nos va a permitir trabajar en armonía, poder también compartir con personas que no están en el tema y explicarles con una simple visión y una simple historial. A lo mejor nos convendría, estaría bueno hacer algo escrito donde podamos decir, utilizamos este método para este canal y seguimos con esta teoría para las diferentes actividades que va a tener el área y mantener un equilibrio. Ahora, ¿se pueden combinar dos teorías? Sí, se puede combinar dos teorías, se puede. Lo importante es que no sean tan incompatibles como esta, conductismo y humanismo. ¿Okay? Puedo a lo mejor trabajar la teoría humanista con una teoría de liderazgo, con un liderazgo también democrático, ¿no? Eh, o buscar, empezar a ver cómo es también la organización y cuál teoría sería mejor aplicar para esa cultura organizacional. No hay teorías buenas ni teorías malas, no.
todas las teorías explican un comportamiento y lo que nosotros vamos a hacer es mantener una coherencia con lo que hacemos. Eso nos va a ayudar, ¿no? Y a dar una explicación del comportamiento. Entonces, no hay comportamientos buenos o malos, sino que hay comportamientos alineados y desalineados. Te invito a que te sumes al equipo presencia y que puedas experimentar estar siempre alineada, tranquila, en paz, tranquilo, en paz, disfrutando de lo que te gusta y pudiendo transmitir eso en el trabajo, ¿sí? Basta de tabú en el trabajo a nivel personal. Tenemos que no inculcar eso de poder llegar al otro como somos. Entonces, para finalizar y agradecerles que se hayan quedado hasta el último, les voy a compartir. No alcanza con utilizar técnicas modernas ni el modelo institucional. Sí, y la teoría aplicada transmiten lógicas opuestas. Lo vuelvo a leer. No alcanza con utilizar técnicas modernas si el modelo institucional y la teoría aplicada transmiten lógicas opuestas. Me encantó acá el dibujito del mundo que gira y hay un eje. ¿Cuál es tu eje? En base a eso todo va a girar alrededor. Así que te despido, te doy gracias porque estuviste, porque lo pudiste ver. Espero que lo hayas disfrutado como yo y nos vemos el próximo video. Saludos.